Pero bueno, el domingo que viene vamos a estar aquí escuchando la palabra de Dios y aprendiendo también. ¿Estamos? Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 6 hasta el versículo 12, como leímos en pantalla. El sermón de hoy se titula Vivemos el Fuego, que es el motor de la misión de la iglesia. Hemos estado aprendiendo sobre la misión de la iglesia, diferentes temas, y ahora estamos viendo este último sermón. Aquellos que tienen buena memoria van a recordar que en el mes de marzo empezamos con una serie que llamamos las 9 marcas de la iglesia saludable, así que han sido muchos sermones, diferentes temas, con invitados también, y este es el último domingo con un tema, aunque el domingo que viene vamos a tener una reunión donde un tema que va a ser de gratitud por lo aprendido. Ya el pastor Osorio está informado sobre esto, pero ha sido un gozo poder avanzar con este tema a través de todo este año, y pronto tendremos una agenda para el año que viene en la iglesia, que también tendremos la iglesia establecida, si Dios quiere, el próximo año aquí en Roca. Vamos a leer entonces este pasaje, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Oramos? Señor, pedimos que tu palabra pueda ser fresca para nosotros en esta tarde. Oramos que nuestros corazones sean enseñados. Pedimos, Señor, que seamos atendidos en tu gracia y misericordia por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pedimos que nos liberes de cualquier orgullo, de cualquier soberbia, de cualquier autosuficiencia, que nos guardes, Señor, de cualquier desaliento, de cualquier desesperanza, como hemos cantado, y nos animes por tu palabra, hables a nuestros corazones, hables a tus ovejas, Señor. Y si hay quienes no son ovejas, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo también le traiga convicción de su necesidad de un Salvador que sea manifestado para salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El 9 de julio es una fecha patria para todos nosotros, pero el 9 de julio del 2014 fue una fecha muy particular, porque Argentina jugó o pasó a la final del Mundial después de haber jugado 120 minutos con Holanda y haber empatado 0-0. E ir a los penales, y las cámaras de televisión enfocaron al capitán argentino, mirando al arquero Romero y diciéndole, hoy te convertís en héroe. Todos conocemos esa frase. Y Romero atajó 2 penales de los 5 que patearon y pasamos a la final. Y el vaticinio de Mascherano se cumplió porque Romero se convirtió en héroe. Lo que pasa es que Mascherano, el capitán de la selección argentina, le pedía a Romero que actuara en su propia fuerza y por eso lo arengó. Parece que dio resultado. Pero lo que tenemos acá es una arenga del pastor Pablo, de Timoteo, el apóstol Pablo, pidiéndole que realmente él pudiera esforzarse y pudiera ver la obra de Dios en su vida y avivar el fuego, pero por algo que ya tenía en su propia vida, pero que no le pertenecía, que era por supuesto el Espíritu Santo, y lo cual nosotros vamos a ver ahora. Algo que ya estaba depositado en su vida, pero que se estaba apagando y que el Espíritu Santo necesitaba avivar en su corazón y en su alma.
Y este es el verdadero motor de la iglesia. Cuando el fuego es avivado en nuestros corazones para hacer la tarea y cumplir la tarea que se nos ha dado. Y esta es la enseñanza que Pablo nos recuerda, al igual que Timoteo, que nosotros poseemos este poder divino para predicar el Evangelio sin temor y con certeza, que es lo que vamos a ver en estos versículos que hemos leído. Me parece muy importante que yo les dé un contexto de lo que está ocurriendo acá, especialmente de la carta, pero las circunstancias en las que la carta fue escrita, tanto para Pablo como para Timoteo. Esto nos da el marco de lo que nosotros vamos a aprender. Y en primer lugar, recordar que esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió. Y es como la carta de despedida, y no se la escribe a una iglesia, se la escribe a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Él iba a ser decapitado, según la tradición cristiana. Pablo fue decapitado en Roma. A diferencia de la primera carta que Pablo escribió a Timoteo, esta carta no tiene instrucciones sobre cómo guiar la iglesia, cómo Timoteo debe conducirse en la iglesia, cómo debe ser un pastor. Esta carta tiene otro enfoque. Esta segunda carta está llena de pedidos y encargos y ruegos del apóstol Pablo a Timoteo, como alguien que no está seguro que va a volver a ver a Timoteo. De hecho, al final de la carta le dice: procurá venir pronto a verme, porque él no sabía cuándo iba a morir. Pablo, cuando escribe esta carta, está absolutamente solo. Y esto le entrega mucho mayor urgencia al mandato o el imperativo que le da a Timoteo. Observen en capítulo 1, versículo 15, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Capítulo 4, versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pablo está solo. No solamente es su última carta, no solamente está solo, sino que él está preso, y no está preso en una casa alquilada como al final del libro de los Hechos. Él está preso en Roma, en lo que se conoce hasta el día de hoy como la prisión mamertina. Así se conoce esta prisión, que era un agujero en el suelo, un agujero frío, húmedo, muy pequeño, de unos 5 por 5, donde había más de 40 personas metidas que hacían sus necesidades y que no podían salir de ese lugar con un olor apestoso. Allí estaba el apóstol Pablo. Y es tratado este hombre, que en una oportunidad dijo: yo soy ciudadano romano de nacimiento, en el libro de los Hechos, es tratado ahora como un malhechor. No es tratado como un ciudadano romano. Observen lo que dice el capítulo 2, versículo 9, hablando de su evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Es tratado como un criminal. Y un dato histórico que aclara mucho más la situación es que Nerón, que era el emperador en ese momento, culpaba a los cristianos de haber incendiado Roma. De hecho, la incendió él mismo, pero culpó a los cristianos de haber incendiado Roma en el año 64 después de Cristo. Por lo tanto, ser un cristiano era visto como una secta judía rara. Perdón, no era visto como una secta judía rara, sino como un enemigo del Estado. Los cristianos eran enemigos del Estado. Y esto nos ayuda a entender por qué era tan peligroso que Timoteo fuera a visitar al apóstol Pablo. El mundo romano funcionaba bajo un sistema de honor y vergüenza. Es decir, el valor de una persona dependía de su estatus público. Así que básicamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: no te avergüences. Podríamos entender mejor qué es lo que le está pidiendo a Timoteo al entender el estatus romano. Le está diciendo que haga un suicidio social. Le está diciendo: no te identifiques con el imperio romano, no te identifiques con la sociedad romana.
identificate con Dios y esto te va a traer problemas. Timoteo tenía que avivar el fuego. Timoteo era un pastor, que es como un sacerdote del Antiguo Testamento, pero es un pastor en el Nuevo Testamento. Y los sacerdotes del Antiguo Testamento, dice en Levíticos capítulo 6, tenían que impedir que el fuego se apagara, tenían que mantenerlo prendido siempre, noche y día, el fuego del altar. Eso es lo que le está pidiendo a Pablo, pero en cuanto a su ministerio. Así que la pregunta que nos hacemos ahora es de qué manera nosotros avivamos el fuego del don de Dios para testificar sin vergüenza y seguir hasta el final con la certeza de que Dios nos va a sostener. Y quiero compartir 3 cosas con ustedes. ¿Cómo hacemos para avivar el fuego? En primer lugar, tenemos que aprender a suplantar la cobardía por el poder de Dios. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, nosotros leímos a partir del versículo 6, pero esas 2 palabras, por lo cual, nos ayudan o nos lleva el ojo a mirar qué dice más arriba, ¿verdad? Es decir, versículo 6 inicia un nuevo párrafo, pero se desprende de lo que Pablo viene diciendo en versículos 3 al 5, de hecho del versículo 1 hasta el versículo 5, pero especialmente en versículo 3 al 5, donde está teniendo gratitud sobre el pasado. Y le está diciendo que él persevera orando por la vida de Timoteo, en primer lugar. Le está diciendo que desea mucho verlo. Le está diciendo que se acuerda de cómo lloraba Timoteo. Se acuerda de que Timoteo no fingía su fe. Se acuerda de que su abuela y su madre eran personas, mujeres temerosas de Dios y que creía que Timoteo continuaba en la misma línea de su mamá y de su abuela. Y estas son razones suficientes para que Timoteo pudiera realmente componer su valentía espiritual. Le aconseja que avive el fuego del don de Dios que está en su vida. Este don de Dios que está en su vida es el don de su ministerio. El don pastoral está en Efesios capítulo 4. Pablo dice en Efesios 4 que el Señor Jesucristo dio dones a la iglesia. Y uno de esos dones son los pastores maestros. Timoteo era un pastor maestro. Pablo había puesto sus manos como apóstol, pero realmente el don provenía no del apóstol Pablo, sino del Espíritu Santo. Pero por estas razones que hemos observado, Timoteo estaba permitiendo que el fuego se apagara y Pablo le dijo, tenés que avivar el fuego. Y observen lo que hace en versículo 6. Por estas razones, Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y le dice, te aconsejo. Ahora esto es una palabra que no tiene la misma fuerza que la palabra recordar, pero no es una mala traducción, pero permítanme mencionarles lo que significa en el original. Es una buena traducción, también la palabra recordar, en otras versiones te recuerdo, aquí dice te aconsejo, pero es interesante lo que le está diciendo. La palabra aconsejar, o la palabra que se utiliza aquí traducida como aconsejar, en el griego es una palabra compuesta. El idioma griego fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Fue un idioma muy rico. Dios no esperó hasta que existiera el japonés o el chino o el inglés, sino que permitió que el Nuevo Testamento se escribiera en griego, un idioma muy rico. Y esta riqueza la observamos cuando estudiamos palabras, con un léxico, con un diccionario, podemos ver, y aquí hay herramientas que podemos usar, y esta es una palabra muy interesante, porque es una palabra compuesta, la palabra aconsejar, que dice arriba de la mente. Es decir, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, mirá, Timoteo, sacá el papel de la receta que pusiste abajo de todos los papeles y ponelo arriba. Tenés que avivar el fuego, lo tenés muy abajo y te estás olvidando. Mañana tenés médico y te lo dejaste pasar. Esa es la idea, guardamos las cosas y nos olvidamos dónde está. Eso es lo que había hecho Timoteo con el avivar el fuego. Lo había dejado debajo y Pablo le dice, tenés que ponerlo arriba. Es una prioridad, es urgente lo que tenés que hacer. Te has olvidado. Tenés que hacer de tu prioridad mantener el fuego encendido. Entonces tenés que tener esta prioridad. La prioridad, Timoteo, es que avives el fuego. Observen, también la palabra avivar el fuego es una sola en el original y es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y es una imagen visual de alguien que está tratando de que no se apague el fuego como con un fuelle. Le está tirando aire continuamente. Creo que todos en alguna oportunidad hemos querido que no se nos apague el fuego, ¿verdad? En una estufa, hacer un asado y se está apagando y lo soplamos. Bueno, esa es la idea. No está apagado completamente, pero hay que avivarlo. Hay que avivar las brasas porque se están muriendo y necesita una llama viva.
¿Y qué es lo que estaba apagando el fuego de Timoteo? La cobardía. La cobardía para ejercer el don ministerial del cual Pablo era testigo, habiendo puesto sus manos, de que Dios lo había llamado al ministerio, de que su abuela y su madre le habían instruido, que estaba orando, que Timoteo había llorado, que realmente amaba al apóstol Pablo y amaba el ministerio, pero en este momento Timoteo tenía cobardía y tenía una pasividad espiritual con el don que Dios le había dado en su vida. La cobardía no solamente afectó a Timoteo, la cobardía ha afectado a muchas personas y la cobardía nos afecta a nosotros. En lo que Dios nos ha dado, un momento muy importante, una etapa muy importante en la vida del cristiano es descubrir cuál es el don o los dones que Dios le ha dado para servir a su iglesia. Pero la crisis es cuando sabe lo que tiene que hacer, pero deja que eso se apague. Y tu vida puede ser igual. Aunque haya habido muchos testigos que han dicho, qué buen comienzo que tuviste. Me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro, me acuerdo de aquello. Hasta que viene Cristo y dice, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sabemos que esto que era una pasividad de Timoteo, porque la palabra cobardía es una palabra muy específica, también es una palabra única en el Nuevo Testamento, como está traducida acá. Y significa estar con una timidez que te paraliza. Eso es el significado de la palabra. Timidez que te paraliza. Estás frente a tus compañeros de trabajo y te paralizás cuando tenés que explicarle que vas a la iglesia, o te paralizás con tus familiares cuando tenés que hablarles de Cristo en una conversación en la mesa, o te paralizás cuando tu vecino hace un comentario que vos sabés que la Biblia tiene respuesta y que tenés que hablarle del Evangelio y te quedás paralizado, con miedo de que quizás te van a meter preso en una cárcel como en Marmetina y te van a meter en un hoyo, en cadenas y vas a estar... Eso no va a pasar, pero estás paralizado. Eso es cobardía, de acuerdo a la Escritura. Timidez, miedo. Huir de la responsabilidad por causa de ese temor. No hacer lo que tenés que hacer. Y Pablo dice, esto, Timoteo, que te está pasando, te aseguro que no proviene de Dios. No proviene de Dios. ¿Cuál es el recurso que Pablo le da a Timoteo y a nosotros para suplantar la cobardía? Obviamente el Espíritu Santo, por eso la mención de espíritu allí que está con minúscula. No sé por qué lo han puesto con minúscula, pero hay comentaristas que lo explican de una manera genial, pero no viene al caso ahora, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, especialmente porque habla de poder, dominio propio, amor y dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo. Pero Dios no nos ha dado espíritu y tiene que ver con eso. Dios no ha obrado de esta forma. El Espíritu Santo no se caracteriza por cobardía, se caracteriza por poder. Y provee amor y dominio propio. Es como si alguien tiene un motor de Ferrari pero utiliza una bicicleta. Eso es lo que significa. Hechos 1.8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Después que viene poder, me seréis testigos. Sin poder, no seas testigo. Romanos 8.14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, Romanos 8.16. Romanos 8.14. Romanos 8.16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Lo mismo dice Gálatas 4.16. El Espíritu dice, Abba Padre, que Dios envió a nuestros corazones. Pero este Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en la vida de Timoteo, que es lo que tenía que avivarse y darse cuenta, produce o provoca amor. Y este amor aquí básicamente tiene que ver, en este contexto, que Timoteo, no tenés que seguir pensando en tu propia vida, vos tenés que pensar en los demás. No sigas pensando en lo que te va a pasar, no sigas pensando en lo que te puede ocurrir. Tenés que pensar en los demás, para eso estás puesto, tenés que batallar, tenés que predicar, tenés que anunciar a Cristo. Yo te encarezco, dice al final de la carta, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles.
que prediques la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Tenés que amar a las personas. Es un amor sacrificial, exponés tu vida por causa de la verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo te ha dado. Y también te ha dado dominio propio, que es para que Timoteo, en vez de estar bamboleándote de un lado para el otro, aprendas a tener equilibrio, porque esa es la idea. Una vida equilibrada. Pensá un poco, Timoteo. La esperanza del Evangelio que Pablo le va a mencionar ahora, pero una vida equilibrada, una vida estabilizada. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Eso es templanza, no cobardía. Cuando el Espíritu Santo controla la cobardía del cristiano, básicamente le produce amor por los demás, le produce dominio propio y figurativamente le ayuda a discernir entre las sombras y los monstruos. Donde vos ves monstruos, Timoteo, hay sombras. Te estás inventando un problema que no existe. Así que nosotros, para suplantar la cobardía, para suplantar esa timidez paralizante que impide que el fuego arda más fuerte por causa del Evangelio, necesitamos avivar el fuego por la obra del Espíritu Santo y recordar estas cosas. Tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que sufrir por el Evangelio, pero la promesa es que Dios nos va a guardar hasta el final. ¿Qué otra cosa podemos hacer para que el fuego se avive? No solamente lo hacemos suplantando la cobardía por el poder de Dios, sino también sosteniendo el testimonio de Cristo. En versículos 8 al 10, que lo vamos a dividir en versículo 8 primero y luego versículos 9 al 10. Esto es lo que hacemos para avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Sostenemos el testimonio de Cristo. Observen, dos cosas que son imprescindibles para sostener el testimonio de Cristo en nuestras vidas y mantener la llama encendida. Número uno, tenemos que recordar que identificarse con el Evangelio siempre va a conllevar algún tipo de sufrimiento. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice un comentarista llamado Mons así: desde un punto de vista humano, había mucho en el Evangelio de lo que avergonzarse. Y hay mucho en el Evangelio de lo que avergonzarse. Porque el mensaje es el mensaje de un profeta que falló, que fue rechazado por su pueblo y que fue ejecutado por el poder del mundo. Y predicado por una colección de pescadores que no tenían educación. Absolutamente indeseables, galileos. ¿Quién se puede arriesgar por una cosa como esta? Es absolutamente desesperanzador. Pero fíjense puntualmente el versículo 8 tiene un contraste. También lo tiene el versículo 7, pero nos vamos a parar en el contraste del versículo 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, ese es un lado, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Este es el contraste que Timoteo no podía pasar por alto y que nosotros tampoco podemos pasar por alto. ¿Cuál es? Que hay sufrimiento, pero escuchen, estamos invitados a participar del sufrimiento. Este es un tema absolutamente amplio en el Nuevo Testamento, de que si uno quiere ganar su vida la pierde, pero que si pierde su vida la gana, que si nosotros negamos a Cristo seremos negados delante del Padre, que nosotros por caminar con Cristo vamos a sufrir persecución. Esto es amplio, no solamente a través de mandatos, sino a través de ejemplos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Los apóstoles en Hechos 4, en Hechos 5, fueron maltratados por predicar a Cristo. Pablo mismo, lo sabemos. Es decir, Pablo no le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no tengas miedo, que no te va a pasar nada. No le está ofreciendo a Timoteo un seguro de vida.
le está dando un rifle y le está diciendo, vení a la trinchera conmigo. Eso es lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Y quiero que observen, la palabra participa de las aflicciones también es una sola en el idioma original, pero tiene 3 partes. Yo he dedicado tiempo para compartir estas cosas puntuales con ustedes porque tiene sentido. La palabra participa de las aflicciones son una palabra compuesta por 3 partes que se definen así: sufrir juntos malo. Todas esas palabras están en una sola en griego. Sufrir juntos malo. Nosotros diríamos sufrir lo malo juntos, pero en el griego es sufrir juntos malo. Sería como aceptar experimentar lo vil y lo malo de esta situación juntamente conmigo. Si lo parafraseamos diríamos esto: Timoteo, esta es una situación mala, realmente mala la que yo estoy. La aflicción por el Evangelio es realmente dura, pero quiero que sepas que yo no soy preso de Roma, yo soy preso de Cristo, lo que dice en el texto, de mí preso suyo. Timoteo, no sufras solo, sufrí conmigo. Sufrí conmigo, sufrí con Cristo y sufrí con todos los profetas del Antiguo Testamento y todos los hombres que han predicado. Sufrí conmigo. Y esa es la misma invitación. Esa es la misma invitación para nosotros a sufrir juntamente con Cristo si nosotros queremos vencer la cobardía. Tenemos que entender que somos llamados a sufrir. No tengo que decir que no vamos a ser llevados presos, ¿verdad? No tenemos ni comparación el sufrimiento que podemos tener. El sufrimiento que podemos tener nosotros es decir, este va a la iglesia, mirá, este lee la Biblia. Y nosotros, no. Una cobardía y un temor que no, me van a decir de vuelta. Ese es el sufrimiento que podemos tener. En una plaza, 20 personas, 30 personas. Pablo diría, perdón, ¿qué sufrimiento me estás hablando? Pero esa es la clase de sufrimiento que nosotros tenemos. Nos amamos tanto a nosotros que no queremos pasarla mal. Pero somos invitados a sufrir, somos invitados a ser rechazados por causa del Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no dice, iréis a la iglesia y cantaréis en el coro y ofrendaréis. Dice, me seréis testigos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando da poder. Para eso somos llamados, para dar testimonio. Fíjense, la carta está llena de invitaciones directas o indirectas a sufrir. En 1.12 ya lo leímos. En capítulo 1, versículo 16, hablando de Onesíforo, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Capítulo 3, versículo 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y es implícito en versículo 18. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo nosotros avivamos el fuego? Suplantando la cobardía por el poder y sosteniendo en alto el testimonio de Cristo, sabiendo que vamos a sufrir. En primer lugar, pero en segundo lugar, recordando algo importantísimo, recordando el Evangelio. El Evangelio amerita que suframos por él. Miren lo que dice el versículo 9. Bueno, el versículo 9 al 10. Quien nos salvó, hablando de Dios,
Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo que está diciendo este texto es que el Evangelio es la estación de servicio donde nosotros cargamos combustible. El Evangelio nos ayuda a cargar el combustible todos los días. Yo pregunto cuando estoy mirando este pasaje, ¿por qué Pablo, con el poco tiempo que tiene, le dice a Timoteo, que ya era un teólogo, le explica el Evangelio de vuelta? ¿Por qué no hablar de otra cosa? Porque el Evangelio es lo que nos motiva todos los días. Cuando estás desanimado, cuando tenés miedo, pensás en lo que Cristo hizo, cantamos las cosas que cantamos recién y uno piensa, ¿cómo no voy a predicar? ¿Cómo no voy a continuar? ¿Cómo no voy a avanzar? Esto es lo que hace el Evangelio en mi vida. Es la costumbre del apóstol Pablo. Introducir el Evangelio. Siempre está presente, siempre es la cruz. Es su pasión y debe ser la pasión de Timoteo y tiene que ser la pasión nuestra también. No hay otra cosa que nos va a estimular. Sí tenemos que leer la Escritura todos los días. Sí tenemos que leer el Salmo 23 y leer las historias, pero cuando uno empieza a escuchar el Evangelio otra vez y escucha la obra de Cristo, que es la gloria de Dios, es la cruz, lo más importante, el pináculo, lo más precioso de toda la historia de la eternidad pasada y la eternidad futura, de toda la historia de la Biblia, la cruz de Cristo es lo que más brilla, es lo más precioso. Es el cordero inmolado que vamos a ver en el libro, que vemos en el libro de Apocalipsis. Es lo más importante. Todo se conjuga y todo termina en el mismo lugar. Yo me senté mientras estaba estudiando y me agarré el librito de Paul Washer, el Evangelio de Cristo Jesús, y lo leí de una sentada en voz alta y lo grabé. Por eso, el que quiere se lo puedo mandar. 57 minutos me llevó leer ese librito en voz alta, refrescó. Yo necesitaba que alguien me predique el Evangelio, necesitaba escuchar que alguien me hablara todo el detalle del Evangelio, y ese librito es precioso, precioso. Se puede conseguir, hay que comprarlo, pero a mí me lo regalaron. Pero es precioso. Leer una y otra vez con los detalles de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, de la eternidad de Dios, de la justicia de Dios. Leer de vuelta y sentirme incómodo al ver del pecado, de la pudrición del hombre y ver que yo estoy allí y de repente respirar otra vez porque habla de que Cristo me perdonó, que me justificó, que no hay nada que yo pueda hacer, que ya está todo hecho y que yo me he arrepentido de mis pecados y Dios me ha perdonado y que tengo que marcas en mi vida de una persona transformada. Eso es lo que me anima y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. El Evangelio amerita sufrir por él. Y observen que Pablo hace algo muy especial con Timoteo para animarle a avivar el fuego. Le dice los efectos del pasado, el presente y el futuro del Evangelio. En el pasado dice antes de los tiempos de los siglos. En el versículo 9, que es una expresión, es una frase muy solemne que indica la preexistencia del plan de Dios antes de que el tiempo se midiera. Es decir, antes de que ocurriera cualquier cosa, el Evangelio ya estaba preparado. Y nosotros no sabemos si hablarle al vecino. Tenemos un problema de lo que nos puede pasar en 5 minutos. Tiene un aspecto presente porque dice ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Sabemos que ocurrió. Sabemos que Cristo vino. Sabemos que Cristo vivió, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Es una verdad. Está comprobado no solamente en la Biblia, sino fuera de la Biblia. Y tiene un aspecto futuro, porque dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad. En otras palabras, como cantamos hoy, ya la muerte derrotó, la muerte fue vencida, la eternidad de Cristo, por Cristo es segura. Por eso es que no hay oficio que vos tengas, no hay vida que tengas, no hay circunstancia que tengas que pueda ser más importante que predicar el Evangelio. ¿Dónde estás? No hay cosa más importante que predicar a Cristo. No hay cosa más importante que tratar de encauzar nuestra vida cotidiana en cómo podemos hablarle a otros de Cristo y exaltar la grandeza de Dios.
No hace falta ningún otro argumento. El Evangelio de la gracia es una garantía total. No hay fallas en el mensaje que damos. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto. Todo lo soporto. Cada vez que tengas un problema, se te burlen o te digan algo, acordate de este texto. Todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo soporto todo porque Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, así que no tengo nada que perder. No falla el plan de Dios. Dios me ha salvado y me ha puesto para predicar. Y esto está bien, está garantizado. ¿Quién no va a correr riesgos cuando ya sabe cómo terminó la película? ¿Verdad? ¿Cómo avivamos el fuego? Suplantando la cobardía por el poder de Dios, sosteniendo el Evangelio de Cristo, invitados a sufrir y recordando que el Evangelio amerita que suframos por él. Y en tercer lugar, lo hacemos seguros de ser custodiados hasta el final. Por eso Pablo dice en versículo 11, del Evangelio, que menciona al final del versículo 10, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta es la razón por la que podemos avivar el fuego, porque tenemos seguridad de que vamos a ser custodiados, porque la palabra guardar allí es ser custodiados. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue llevado preso y lo custodiaron? Lo llevaban con todos los soldados arriba en andas, lo custodiaban para que nadie hiciera nada. Eso es, Dios nos está custodiando, es como un escudo alrededor nuestro, hasta el final, no importa lo que pueda ocurrir en las circunstancias. Somos custodiados por el Señor hasta el final de nuestras vidas. Eso me da seguridad para poder avivar el fuego. El Señor, dice en 4:18, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y le está diciendo a Timoteo en versículo 11, mirá Timoteo, no fue un error que yo sea apóstol. No fue un error que Dios me hiciera predicador y maestro. Yo soy la prueba viviente de que el mensaje del Evangelio es un mensaje que transforma y capacita para sufrir por Cristo, y este es el mensaje que estoy predicando. Yo soy la prueba. Estoy preso, sí, pero Dios me hizo predicador y apóstol. Cuando Ananías fue mandado por Dios a poner las manos sobre Pablo, ¿se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo? Le dijo, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Valió la pena. Valió la pena. Sufrir es una razón valedera y gloriosa. Nosotros estamos en una batalla ganada, una guerra ganada. Y repasar el Evangelio nos va a ayudar a avivar el fuego. Repasar tu vida. ¿Dios te salvó? ¿Dios te perdonó? ¿Tenés a Cristo en tu vida? Entonces, ¿qué pasa? ¿Te salvó? ¿Solamente estás en la iglesia y tenés tu Biblia para decir que sos cristiano? ¿O para qué nos salvó? ¿Para qué estamos acá? Pablo dijo, estamos para esto, avivar el fuego. ¿Vamos a sufrir? Sí, no te lo niego, vamos a sufrir, pero suframos juntos. Vale la pena. La razón por la que sufrimos vale la pena. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura tenemos la garantía, no hay nada que perder. Más, la Biblia dice en Judas 24, y nos habla de aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Así que yo pregunto, finalizando, cuando ves lo que Cristo ha hecho, cuando ves la obra de Cristo en la cruz, la obra de salvación y el sufrimiento de Pablo y todo lo que pasó, ¿no te motiva a avivar el fuego en tu vida? ¿No te motiva a meter el fuelle y a terminar con la cobardía de ser tan liviano con esto?
Este es el motor de la misión de la iglesia. Tenemos que cargar el combustible con el Evangelio todos los días y hablar a la primera persona que tengamos oportunidad de hacerlo. Y si no conoces a Cristo, bueno, es una buena prueba para hacer esto. Déjame que termine con esto. Esta es una buena prueba. Si vos te considerás cristiano o cristiana, pero jamás abrís tu boca para hablar del Evangelio de Cristo con nadie, tenemos razones para dudar acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque es imposible callarse. Es una blasfemia. Tenemos el mensaje que libra a una persona de la condenación eterna. No podemos estar callados. Y si callamos es porque no tenemos nada para decir. Me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a la persona que se convirtió, no a la persona que no está convertida. Así que quizá esta noche es un buen momento para pensar, ¿soy yo un cristiano? ¿Soy yo una cristiana? ¿Realmente tengo salvación? ¿Cómo lo sé? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te agradecemos por invitarnos a sufrir por causa tuya. Porque a nosotros nos es concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Y Señor, queremos padecer juntamente con Cristo, queremos padecer juntamente con Timoteo, con Pablo, con los profetas del Antiguo Testamento. Queremos abrir nuestra boca, queremos sufrir el agravio, pero predicamos un mensaje que desde la eternidad y hasta la eternidad es absolutamente certero. Y gracias, Señor, porque tú nos vas a custodiar hasta el final. Y por eso te honramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.